Bienvenidos a mi canal con Víctor García. Desde El Vigía, Mérida, Venezuela, para el estudio de la palabra, un espacio para oír, meditar y vivir la palabra de Dios. Muy buenos días, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio que hoy vamos a iniciar. Hoy vamos a estudiar la Reforma Pro Salud de la hermana Elena de White. Ese es un movimiento integral de salud, cuerpo, mente y espíritu, promovido por Dios, que la considera parte del mensaje del tercer ángel, preparando a las personas para la segunda venida de Cristo Jesús y llevando el evangelio, enfatizando la armonía con las leyes naturales, una dieta saludable, a menudo vegetariana, temperancia, ejercicio y hábitos de vida correctos, como deber cristiano y un acto de amor divino para aliviar el sufrimiento y glorificar a Dios. Hoy vamos a estudiar la Reforma Pro Salud, pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios para que Dios nos dé el entendimiento del estudio que hoy vamos a iniciar. Excelentísimo Padre amado, aquí estoy ante tu presencia, Señor, dándote gracias por este día tan maravilloso, Señor. Primero porque me han permitido ver la luz del nuevo día, Señor. Gracias por el agua, por los alimentos, por el aire, Señor, el aliento de vida, Señor, que es la fortaleza divina que tú nos das, Señor. A ti, Señor, te debemos la gloria y la honra, Señor. Te pedimos entendimiento, sabiduría para comprender el estudio que hoy vamos a iniciar, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos estudiando la palabra de Dios. Ahora, principios claves. ¿Cuáles son los principios clave de la Reforma Pro Salud? Integridad, cuerpo, mente, espíritu. La verdadera reforma abarca el bienestar completo, no solo físico, buscando el mayor desarrollo humano. Preparación para el fin es un medio para preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo Jesús. Un mensaje de preparación escatológica, mensaje del evangelio vinculada al mensaje del tercer ángel. La Reforma Pro Salud es una forma de presentar el evangelio y el amor de Dios en nuestro corazón. Ahora fíjese usted lo importante cuando nosotros desarrollamos la palabra del Señor. Entonces vamos al texto bíblico. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 29. Ahí nos resalta y nos dice la formación en la cual Dios crió al hombre, tan puro, tan perfecto, y nos dio el alimento adecuado para nuestra existencia. Cuando estudiamos a Génesis en el capítulo 1, versículo 29, nos dice lo siguiente: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Este alimento Dios los hizo especialmente para el ser humano, el alimento espiritual, en el cual nosotros debemos comer ese alimento, el alimento adecuado para nuestra existencia. Nosotros por naturaleza somos frugíferos. Fuimos criados en una formación de pureza, de armonía
y de gozo, de una fortaleza divina, por ser una naturaleza pura, porque no había pecado. Ahora, en la creación, Dios nos hizo a nosotros fructíferos, porque comemos el alimento que la tierra produce, como las frutas, la verdura, las semillas. Ahí está la energía para nuestro cuerpo. Ahora, la responsabilidad humana. Dios desea trabajar, pero el ser humano crea una barrera física a través del estómago que impide que la voluntad se someta al espíritu. Claridad mental. La reforma alimenticia es un fin en sí mismo, sino un medio para tener una mente lo suficiente clara como para entender la Biblia. La palabra es clara, por eso Dios en el principio, cuando nos dio el alimento adecuado para nuestra existencia, ¿qué alimento nos dejó Dios a nosotros? Y eso lo resalta Génesis capítulo 1, versículo 29. Aquí lo explica y lo detalla correctamente. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os será para comer. Y fíjese usted, y Dios también hizo específicamente el alimento para los animales. Y eso lo resalta en Génesis capítulo 1, versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. El tigre comía pasto, el león comía pasto. En el principio, en el Edén, porque esa es la formación de Dios. Ese es el plan original de Dios. Esa es la reforma pro salud, en la cual Dios nos está invitando a nosotros a que volvamos a ese plan original. A que volvamos a ese plan original. Ok, seguimos avanzando para seguir estudiando la palabra del Señor. El régimen a base de carne, un resultado del pecado. Esto es un resultado del pecado. El régimen a base de carne es un resultado del pecado. Y eso lo resalta en la Reforma Pro Salud, en el libro 600, en la página 639. Dios dio a nuestros primeros padres el alimento que Él había establecido que la raza humana debía consumir. Era contrario a su plan que de quitar la vida a ningún ser viviente. No había de haber muerte en el Edén. El fruto de los árboles del huerto constituía el alimento exigido por las necesidades del hombre. Dios no dio al hombre permiso para consumir alimento animal hasta después del diluvio. Todo aquello a base de la cual el hombre pudiera subsistir había sido destruido y por lo tanto el Señor, a causa de la necesidad humana, dio a Noé permiso para comer de los animales limpios que había llevado consigo en el arca. Pero el alimento animal no era el artículo de consumo más saludable para el hombre. Y eso lo resalta ahí mismo en Génesis capítulo 9, versículos 3 y 4. Y me dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os le he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Dios permite que el hombre coma carne debido a la emergencia que se presentó por el diluvio. Ahí Dios permitió que el hombre comiera carne en ese momento, porque todo había quedado destruido. ¿Y dónde estaban esos animales? Estaban en el arca. Recuerden que en el arca, cuando tú estudias Génesis capítulo 7, versículo 2, ahí dice lo siguiente:
cuando Dios le dice a Noé lo siguiente: de todo animal limpio tomarás 7 parejas de animales limpios tomarás, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Entonces, aquí Dios, en este momento, es cuando Dios permite que el hombre coma carne, pero sin su sangre. Comer carne sin su sangre, porque la sangre representa la vida del animal. Y cuando tú comes carne con sangre, pues eso es pecado, porque Dios no lo permite, debido a la depravación del hombre por comer carne. El hombre estaba depravado comiendo carne, no obedecía el carácter de Dios. Y debido a la depravación del hombre, cuando el hombre empezó a comer carne desesperadamente, Dios separa las carnes limpias y las carnes inmundas. Levítico capítulo 11. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndole: habla a los hijos de Israel y decile: estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. Entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida, que rumea, este comeréis. Pero los que rumean o que tienen pezuña no comeréis. Esto es el camello, como rumea, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumea, pero tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumea, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida, pero no rumea, lo tendréis por inmundo. Dios prohibió comer carnes inmundas. Y sin embargo, hoy en día, ¿qué es lo primero que comen? Está depravado, comiendo carne. Entonces, Dios todavía separa las carnes limpias y las carnes inmundas. Le permite al hombre comer carnes limpias. Pero hoy en día el hombre está contaminado comiendo carne desesperadamente, no respeta el mandato divino de Dios. Pero sin embargo, Dios quiere llevarnos a nosotros es al plan original. Porque cuando tú comes carne estás comiendo producto del pecado. Porque cuando tú comes carne estás comiendo un cadáver. Entonces Dios quiere llevarnos a esa, a la obediencia, a la palabra, a la formación. Porque Él quiere que nosotros vivamos una vida ordenada en Cristo Jesús. Por eso la Reforma Pro Salud nos alerta y nos dice que tenemos que volver al plan original de Dios. Ahora, el fracaso y la pérdida espiritual, ¿por qué se perdió? El régimen señalado al hombre al principio no incluía ningún alimento de origen animal, hasta después del diluvio, cuando toda la vegetación desapareció de la tierra. Ahí el hombre no había recibido permiso para comer carne, pero hasta después del diluvio, Dios le permite al hombre comer carnes limpias. Carnes limpias. Es cuando Dios le permitió al hombre comer carnes limpias. La Reforma Pro Salud. Obediencia a las leyes naturales. Transgredir estas leyes tiene consecuencias. La Reforma busca la armonía con ellos. Ministerio médico misionero. Instituciones de salud y educación son ramas vitales de la evangelización siguiendo el modelo de Cristo Jesús. Ahora, cuando estudiamos la tercera de Juan, versículo 2, dice: amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que tengas salud, así prospera tu alma. ¿Y alma a qué se está refiriendo? Al cuerpo. Para que el cuerpo tenga salud, esté sano, esté puro, esté limpio, esté purificado.
sin enfermedad. Y eso es lo que Dios nos está resaltando. Porque la pureza, el amor, la armonía es la obediencia de la palabra de Dios. Por eso la reforma pro salud representa la formación de Dios. Porque Dios en el principio lo ejecutó, lo llevó en el principio para que el hombre se alimentara de alimentos sanos, puros, para mantenerse firme, sin enfermarse. Porque Dios nos dio ese alimento consagrado, que es las plantas, las semillas, las verduras. Ese es el alimento concentrado para que nuestro cuerpo se mantuviera firme, puro y sano. Por eso así prospera el alma. Como lo dice aquí tercera de Juan, en el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como primera base, salud, así como prospera tu alma. El alma se está refiriendo a mi cuerpo, puro, limpio, prospera. ¿Por qué prospera? Porque está obedeciendo la palabra del Señor. Ahora, 1 Corintios capítulo 6, versículos 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo no es nuestro. El cuerpo pertenece a Dios. Y ese cuerpo que es nuestra alma debe permanecer limpio, puro, purificado, porque el templo de Dios es nuestro cuerpo. Es la morada de Dios y Él vive en nosotros. Por eso lo importante, como Dios lo está resaltando y nos está diciendo, preparación espiritual. Una mente y un cuerpo sano son esenciales para entender las cosas celestiales y estar listos para el regreso de Jesús, para alcanzar la mente de Cristo Jesús, formada en nuestro cuerpo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo Jesús. Para yo alcanzar esa formación, para que nuestro cuerpo esté limpio, esté purificado para la obra del Creador. Y nos dice, nadie debe ser consagrado como maestro del pueblo, mientras sus propias enseñanzas o ejemplos contradiga el testimonio que Dios ha dado a su pueblo, a sus siervos, para que presente con respeto al régimen, porque eso traerá confusión, su falta de consideración por la reforma pro salud. Lo descalifica para presentarse como mensajero del Señor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo voy a ser yo mensajero de Dios si yo estoy dando un testimonio falso? ¿Cómo voy a ser mensajero si yo estoy dando un testimonio que los demás ven en mí, no ven lo que yo estoy predicando? Por lo menos, vamos a suponer, yo a usted le estoy hablando de como dice la palabra. Si usted me ven a mí que yo estoy tomando, estoy fumando, estoy dando mal testimonio, ¿qué pueden pensar ustedes de mí? Porque la reforma pro salud nos está diciendo que nosotros no debemos fumar ni consumir licor. ¿Por qué? Porque eso daña el templo y la morada de Dios, que es mi cuerpo. Entonces yo me estoy enfermando, me estoy perjudicando. Si yo fumo,
me enfermo, se enferman mis pulmones. Igualmente, si yo consumo licor o tomo cerveza, eso también me daña mi cuerpo. Me lo daña el hígado, todo me lo daña el cuerpo. Entonces, por eso, aquí la hermana Elena lo está explicando y lo dice. Nadie debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras sus propias enseñanzas o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a su siervo. Entonces, si yo contradigo lo que la palabra me está explicando, la palabra es la formación espiritual. Entonces, si ustedes me ven bebiendo en un bar, ¿qué ejemplo estoy dando yo? Entonces, la palabra aquí me dice, y no contradecir lo que dice Dios. Con respeto a la carne, todo podemos decir, no la toquéis. Y todos deben dar un testimonio claro en contra del té y del café, no usándolos jamás. Son narcóticos y perjudican tanto al cerebro como a los otros órganos del cuerpo. Hay muchas personas que toman café, pero no saben el daño que se están haciendo. Pero bueno, algún día el Espíritu Santo le va a decir, porque el Espíritu Santo lo va a alertar. Y eso son cosas que a veces dice, ¿por qué nos enfermamos? Toma café, fuma cigarro, fuma tabaco, consume droga, consume licor. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Ahí está. Muchas veces, fíjese usted lo que nos dice la palabra, que los miembros de nuestra iglesia se nieguen a todo apetito egoísta. Cada centavo gastado en té y café y carne han sido peor que desperdiciarlo, porque estas cosas obstaculizan el mejor desarrollo de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prácticamente esto, la persona que consume carne en exceso, eso lo perjudica, lo enferma. Y eso es la reforma pro salud. Muchos dirán, García, pero ¿qué es el alimento que tiene vitamina? No, el alimento que tiene vitamina está en las nueces, está en la fruta, está en los cereales, está en las semillas, en la fruta. Ahí está todo el alimento que nuestro cuerpo necesita. Nada de carne porque eso nos enferma, nos perjudica, nos daña nuestro cuerpo. Ok, seguimos avanzando. Y fíjese usted algo importante. Vamos a estudiar a Daniel en el capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 8. Aquí Daniel lo está explicando. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Y cuál era la porción y la comida del rey? Cabeza de cochino, pata de cochino, costilla de cochino. Y él propuso en su corazón no contaminarse, porque Daniel, teniendo el conocimiento de la palabra del Señor, digo, no, yo no me voy a contaminar con la comida que el rey está colocando en la mesa. Y él le dijo al eunuco, le pidió al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Y le dijo al eunuco que él prefería comer vegetales, frutas, antes de contaminarse con la comida del rey. Y era porque el rey le había hecho una invitación a Daniel. Entonces Daniel prefirió no contaminarse porque él sabía que al comer esa comida se iba a contaminar. ¿Qué es contaminar? Bueno, está pecando, está desobedeciendo un mandato divino de Dios. ¿Cuál es? No matarás. Ahí está desobedeciendo. Pero él prefirió no desobedecer a Dios. Se mantuvo firme en esa obediencia. ¿Por qué no asistimos a ese tipo de espectáculo? Primeramente porque la palabra de Dios es clara, es pura.
Y aquí Dios lo está resaltando en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y lo explica aquí, mira. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Y cuál fue el ejemplo que nos dio Cristo Jesús? Un ejemplo de obediencia. Seguir las pisadas de Cristo Jesús. Él vino a enseñarnos a ser obedientes. Hermanos, aquí Dios nos está dando un testimonio a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Y fíjate lo importante cuando lo resalta la palabra del Señor. Aquí lo dice, es imposible para el Espíritu Santo revelar su gracia a los que no quieren dominar su apetito y pasiones. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 44. Las hortalizas, las legumbres, las frutas y los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. Ni un gramo de carne debiera entrar a nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Hemos de regresar al propósito original de Dios estableció en la creación del hombre, página 554. El discurso maestro, Jesucristo, la victoria sobre el apetito, es la base de todas las demás victorias espirituales, citando a menudo que la caída de Adán y Eva comenzó precisamente por el apetito. Por el apetito. ¿Por qué fue la caída? Precisamente porque debido a la desobediencia. Cuando la mujer desobedeció el carácter de Dios, cuando le dijo que no comiera del árbol prohibido, del bien y el mal. Y sin embargo, por la ansiedad del apetito, se dejó llevar. Se dejó tentar por el apetito. Y fue cuando cayó en la trampa de Satanás. Hermano, aquí Dios nos está hablando. Es para el propio bien de la iglesia remanente, por lo que el Señor aconseja a ella que descarten el uso de la carne, el té y el café, así como otros alimentos perjudiciales. Página 452 de la Reforma Pro Salud. La relación con la santificación. Nadie puede gozar de la bendición de la santificación mientras sea egoísta y glotón. Estos se interponen en el camino del Espíritu Santo. No puede haber una verdadera obra de gracia en el corazón mientras el apetito sea complacido a expensas de la salud. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 55. Ok, ahora, fíjese usted cómo Dios nos está hablando y nos está resaltando. Aquí Dios nos está diciendo que nosotros debemos volver al plan original de Dios. La falta de dominio propio es el primer pecado, hecho que el régimen alimenticio ejerce una poderosa influencia sobre la salud. Algunos nunca han realizado un esfuerzo determinado para gobernar su apetito o para contener las debidas reglas con respecto al régimen. Comen demasiado en las horas regulares y el glotón daña su alma. La Reforma Pro Salud y el mensaje del tercer ángel. La Reforma Pro Salud es tan inminente relacionada con el mensaje del tercer ángel como un brazo en el cuerpo. Fortalecer el carácter y la obediencia.
¿Qué tenemos que hacer? Obedecer la palabra de Dios, obedecer el carácter de Dios, porque Satanás está como un león rugiente que busca a quien devorar. Le pone una concha de mango para que caiga. Así como en el principio, esa concha que le puso a Eva, y ella cayó en las garras de Satanás. Y de ahí entró el pecado al mundo cuando ella le da de comer a Eva, le da a comer a Adán, y él comió y también cayó. Hermano, por eso que la Reforma Pro Salud es una enseñanza de la cual nosotros debemos mantener una mentalidad pura, limpia, para que nosotros estemos consagrados en la pureza, en el templo, que es la formación de Dios. Y eso es lo que aquí Dios nos está enseñando. Aquí. Por eso, fortalecer el carácter y la obediencia. ¿Cómo vamos a fortalecer el carácter y la obediencia? Es manteniéndonos firmes en su palabra. La intemperancia es una de las armas más poderosas de Satanás. Sobre el régimen alimenticio, página 150. Da gloria a Dios con el cuerpo. Glorifica a Dios en vuestro cuerpo. Sobre el régimen alimenticio, página 18. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios en nuestro cuerpo? Bueno, comiendo alimentos sanos, puros para la obra de Dios, para que este templo esté siempre puro, alcanzado en una formación espiritual. Aquí Dios me está hablando y me está diciendo, y en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Aquí está. Fortalecer el carácter y la obediencia. Así como Daniel obedeció y no se quiso contaminar con la comida del rey. Da gloria a Dios con el cuerpo. Glorifica a Dios en vuestro cuerpo. Sobre el régimen alimenticio, página 18. Y vamos a estudiar a 1 Corintios en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16 y 17. Ve lo que me dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ese es nuestro cuerpo, que tenemos que mantenerlo limpio, purificado para la obra del Señor. Aquí Dios nos está hablando y nos está diciendo, prepara para el juicio final. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 14:7. Diciendo a gran voz, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adora a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Hermano, aquí Dios nos está hablando. La preparación para el juicio final. ¿Cómo está preparado usted? ¿Cómo se está organizando usted? ¿Está obedeciendo el carácter de Dios? Recuerde que en el hábito de la Reforma Pro Salud también tenemos que entregar cuentas a Dios, porque este templo tenemos que tenerlo purificado, limpio para la obra del Señor. Vamos a estudiar a Salmo en el capítulo 78, versículos 24 y 25. Ve lo que nos dice. E hizo llover sobre ellos maná para que comiese, y le dio trigo de los cielos. Pan de noble comió el hombre. Le envió comida hasta saciarle. Dios en el cielo dejaba caer alimento espiritual cuando el hombre estaba en el desierto, que duró 40 años el pueblo de Israel. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y el alimento que Dios le dejaba caer del cielo era el maná. Y Dios quería llevar al pueblo de Israel a la obediencia, quería llevarlo al plan original de Dios, a la Reforma Pro Salud. Fíjense usted lo importante. Y también lo resalta
Juan capítulo 6, versículos 31 y 32. Ve lo que nos dice. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dejaba caer el pan del cielo, representaba el maná. Y Dios quería llevarlo. ¿A dónde lo quería llevar? Al plan original de Dios. En el principio, a la obediencia, que significa Cristo Jesús, en una formación espiritual. La reforma pro salud. La reforma pro salud, el mensaje del tercer ángel, es un llamado a la lealtad total a Dios. Esta lealtad no es solo doctrinal, sino que abarca cada aspecto de la vida. La reforma pro salud es la consecuencia profética de este llamado, preparando a un pueblo física, mental y espiritual para los eventos finales. El fundamento profético, porque la salud es parte del mensaje final. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El estado físico afecta mental y la sensibilidad espiritual para decidir la verdad. Preparación para el conflicto final. Libertad para resistir el engaño. La salud restaura el dominio propio, fortaleciendo la capacidad para tomar decisiones libres y conscientes. Cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 14, versículos del 9 al 12, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en sus manos, él también beberá del vino de la ira de Dios, y ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La verdadera adoración es presentar el cuerpo como sacrificio vivo, honrando a Dios con sus decisiones. Purificación completa, coincidiendo con la purificación del santuario. Dios llama a la limpieza integral del carácter, mente y cuerpo. Ahora, fíjese lo que nos dice Proverbios, capítulo 20, versículo 1. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello hierra no es sabio. ¿Qué me está diciendo? Aquí la palabra es clara y me está diciendo que el vino es escarnecedor. ¿Por qué? Porque no es sabio la persona que toma aguardiente. No es sabio. Entonces, aquí Dios, la palabra me dice en 1 Corintios 10:31, si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. El consumir al licor a Dios no le agrada. A Dios no le agrada, hermano. Entonces, aquí en Proverbios capítulo 20, versículo 1, me lo explica detalladamente. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello hierra no es sabio. Hermano, aquí la palabra me lo explica bien y me lo está advirtiendo, que tenemos que mantener ese templo puro, limpio para la obra del Señor, como le explica la reforma pro salud. No es salvación por hábito, es la salvación de Cristo la que transforma nuestros hábitos como resultado de una vida rendida a Él. Rendida a Él. Porque hay muchas personas que por hábito van a una iglesia, siempre van a una iglesia,
por hábito. Pero aquí la palabra me está explicando, no es la salvación por hábito. Es la salvación de Cristo la que transforma nuestros hábitos como resultado de una vida rendida a Él. ¿Cómo Dios me transforma a mí? Si yo tengo hábito de beber, de fumar, ahí yo no voy a obtener la salvación. La salvación yo la voy a obtener es obedeciendo el carácter de Dios, obedeciendo su palabra, para que me transforme, me cambie, me purifique. Ahora, obediencia integral, no parcial. Los mandamientos de Dios abarcan toda la vida, no solo actos de culto, llamado a una alineación total con el Creador. Entonces, obediencia integral, no parcial. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo esté limpio y puro, purificado para la obra de Dios. Porque estamos obedeciendo su carácter. Estamos obedeciendo la palabra del Señor. Ahora, un testimonio que el mundo entiende. Un estilo de vida sano es un lenguaje universal que muestra un evangelio que restaura por completo. La reforma por salud es parte de la formación de Dios. Es la vida integral, en una vida de amor y de bendición. Y es un cambio total que hay en nuestra vida. Cuando nosotros nos cuidamos, nuestra salud cada día es más saludable para el templo de Dios, porque la morada de Dios permanece limpia, pura, purificada en nuestro templo, que es la formación espiritual. Honra a Dios con tus decisiones. Honrar a Dios con tus decisiones. Convierte actos como comer y beber y descansar en una forma de lealtad a tu Creador. Porque a veces pasa que hay personas que se trasnochan, se acuestan a la 1, 2 de la madrugada, ahí están dañando su cuerpo. Su mente no descansa, no duerme bien. La hora de acostarse uno es a las 8 de la noche, más tarde a las 9 de la noche. Pero la palabra es clara como Dios le explica. Por lo menos yo le voy a poner un ejemplo a usted. ¿A qué hora se recogen las gallinas, los gallos? A las 6 de la tarde se están recogiendo. ¿Sabe por qué están recogiendo a esa hora? Porque ellos están cumpliendo el mandato divino de Dios. Porque cuando en la tarde se oculta el sol, tardes y mañana un día. Cuando se está ocultando el sol, se está iniciando un nuevo día. Y en ese momento, las gallinas, los gallos, las aves de los cielos, a esa hora empiezan a buscar el nido para dormir, para descansar. A cambio nosotros los seres humanos nos acostamos a veces a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Estamos acabando con nuestra vida. Entonces no estamos durmiendo bien, no estamos descansando bien. Procura vivir una vida cristiana perfecta. Y eso lo explica Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso tenemos que vivir una vida perfecta como cristianos en la obediencia de la palabra del Señor. Seguir en todo el ejemplo de Jesús. ¿Cómo vamos a seguir el ejemplo de Jesús? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso es seguir el ejemplo de Jesús para ser un verdadero cristiano, obedecer el carácter de Dios, obedecer la palabra del Señor, obedecer la formación de Dios. Bueno, familia, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes sobre el estudio que hoy tuvimos, la reforma pro salud. Y bueno, le pido a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios, que nos mantengamos firmes en esa formación de Dios, porque eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros, que obedezcamos su palabra, para que mantengamos ese corazón limpio, puro para la obra del Señor, y que nuestra mente esté purificada
limpia y pura para la obra del Señor, y que este cuerpo, que es el templo de Dios, esté limpio y puro, purificado para la obra de Dios. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y que Dios derrame muchas bendiciones a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Dios me lo bendiga. Bienvenidos a mi canal con Víctor García. Desde El Vigía, Mérida, Venezuela, para el estudio de la palabra, un espacio para oír, meditar y vivir la palabra de Dios.